Un saludo para todos. Nuevamente estamos aquí desde Carpe Diem en este programa que tanto nos encanta compartir, que tanto nos encanta estar en este espacio que nos brinda Frecuencia Estéreo. Un saludo para todos los que nos escuchan y para ti, Sofía. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué más, Isabel? ¿Cómo estás? ¿Cómo están nuestros Muy bien. oyentes? Los hemos extrañado muchísimo. Nos ha hecho mucha falta el poder estar ahí, saber que en ese momentico nos estamos comunicando. Nos hace mucha falta escuchar sus preguntas. La verdad, lamentamos mucho que por la forma como ha cambiado todas nuestras dinámicas, no sea como igual de sencillo el podernos conectar a la misma hora, el estar listos a la misma hora, y eso lo lamentamos mucho, pero bueno, hoy de nuevo preparando este programa, también Freddy nos hace muchísima falta, entonces de todos modos no queremos dejar de estar presentes de alguna manera, y bueno, por eso como que preparamos estos programas desde casa. Así es, y esperamos que todos estemos en esta cuarentena de una manera que tranquilas, en lo más tranquilos, en lo medida de lo posible. Y precisamente, como ustedes se han podido dar cuenta, hemos venido hablando de este tiempo porque pues no es ajeno, que es un tiempo que nos mueve, es un tiempo que para algunas personas se les ha hecho más fácil llevar, para otras personas no es fácil. Hemos venido hablando sobre cada uno de estos temas. La última vez cerramos como el tema de resiliencia y como todo este tema de salud mental. Y hoy nos ocupa un tema que es muy importante y es sobre las emociones. Y es la inteligencia emocional en estos tiempos, precisamente, porque es que uno puede tener inteligencia emocional en su vida cotidiana, uno puede tener inteligencia emocional cuando pues está en su ritmo normal, pero en este tiempo, que es un tiempo que nos confronta, es un tiempo que la emoción está muy a flor de piel, todo el tiempo puede estar. Es todo un reto lograr esa inteligencia emocional. Entonces queremos compartir con ustedes este ratico de ciertas herramientas que nos pueden servir para lograr esa inteligencia emocional. Exactamente. Yo creo que una de las primeras formas como podemos abordar este tema de la inteligencia emocional es definiéndolo. Eh, y es que existe, este tema es nuevo, de unos años para acá viene siendo un tema boom, que no se había reconocido antes, porque uno se piensa por inteligencia, uno piensa que la inteligencia es pues aquel que le va muy bien en la escuela, aquel que le va muy bien en el colegio, en la universidad y que tiene excelentes notas. Eso es como lo primero que uno, a lo que uno se, como que piensa cuando piensa en el término de cuando piensa en el término de inteligencia, ¿no es cierto? Y entonces ahí es cuando empezamos a catalogar a la gente como inteligente o no inteligente. Entonces, esto es bueno para matemáticas, para español, para historia, entonces es muy inteligente. Pero si este otro es bueno, pero para artística, para música o para deportes, es menos inteligente. Y hace unos cuantos años eso se empezó a desmentir. De ahí que nuestros modelos académicos deben empezar a renovarse a partir de estos nuevos descubrimientos. ¿Por qué? Porque descubrimos que la inteligencia, realmente todos los seres humanos somos inteligentes, todos tenemos inteligencia. Lo que pasa es que existen diferentes inteligencias, o sea, diferentes habilidades. A mí me gusta comparar esto con que así como mi cuerpo tiene muchos músculos, y cada músculo sirve para algo, ¿cuál es el músculo que yo tengo más fuerte? Comúnmente es el músculo que uso más. Entonces, si por ejemplo yo trabajo constantemente levantando cosas pesadas, mi trabajo me exige movilizar todos los músculos de mi brazo, pues lo más probable es que esos van a ser mis músculos más fuertes. Asimismo es la inteligencia. Yo tengo muchas inteligencias, yo tengo muchas habilidades, pero aquellas que más pongo en práctica son esas en las que yo me hago más fuerte, en las que me hago más habilidoso.
Esto dándole pues como un bosquejo a lo que es la teoría de las inteligencias múltiples, que hablamos pues de una inteligencia espacial, de una inteligencia lógico-matemática, lingüística, naturalista, en fin, hay 8 tipos de inteligencia. Pero hoy vamos a abordar una que es hasta muy hermoso poderla cultivar y lamentablemente el que no la hayamos podido cultivar, o por lo menos yo lo digo desde mi experiencia, el no haberla cultivado desde mi infancia, no haber tenido como ese conocimiento, esa preparación para haberme preparado en esa inteligencia, eh, lo lamento porque me hubiese ahorrado un montón de incomodidades, ¿no? Le hubiera ahorrado a uno el desarrollar la inteligencia emocional, le hubiera ahorrado un montón de conflictos internos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el niño llora? Que lo primero que a veces papá y mamá dicen es no llores. ¿Y por qué no puede llorar? Pues que tiene de malo que llore. Si está llorando es porque algo le está doliendo, porque algo le está dando rabia, porque algo le está moviendo la emoción. Entonces, cuando yo logro entender mis emociones y yo logro gestionarlas, trabajarlas, eso es a lo que llamamos inteligencia emocional. Y me gustaría hacer una claridad, que no es inteligencia emocional, porque la gente cuando empezó a surgir el término de inteligencia emocional, pareciera que entraron en un estado como zen, en el cual se dijeron a sí mismos como la inteligencia emocional equivale a no sentir nada, a ser solo paz y amor, a ser un remanso pues de paz, de alegría y de armonía total, y no hay derecho a más. Y resulta que esa no es la inteligencia emocional, es más, ahí hay ausencia de inteligencia emocional. Eso es muy importante aclararlo. La inteligencia emocional no es la ausencia de malos momentos, es el saber gestionar esos malos momentos. Porque entonces también empezaron a surgir cosas como que hay emociones buenas y hay emociones malas. Y entonces, las emociones buenas son la alegría, la paz, la esperanza, sí. Y las malas son la tristeza, la ira, el desagrado. Y entonces ya catalogamos a las unas de buenas y a las otras de malas. Pero yo pregunto una cosa, ¿cuántas veces una alegría no medida nos ha llevado a cometer un error, a prometer algo que no debimos haber prometido, a hacer algo que no debimos haber hecho? ¿Por qué? Por una alegría mal manejada, mal gestionada. Así es, o sea, las emociones sin duda hacen parte de nuestra historia, de nuestra vida, y como tú decías, Sofi, empezamos como a caminar en la vida de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, y esa inteligencia una caminada precisamente a eso, a poder reconocer y dar esas emociones, y creo que ese es uno de los primeramente para empezar a tener esa inteligencia emocional, y es un autorreconocimiento de la emoción. Tú lo decías ahorita, cuando nosotros éramos niños, difícilmente nos hablaban de eso, se llama rabia, eso se llama tristeza, eso se llama frustración. Nosotros, no, a nosotros nos tocó, mientras íbamos creciendo, aprenderlos, ir dándoles nuestros propios nombres. Y obviamente cuando ya crecimos pues y nos enfrentamos pues como a nuestro diario vivir, ya las vamos identificando con claridad. Pero entonces ese es el primer paso para empezar a tener la inteligencia, en nombre a la inteligencia, y eso me permite tener un autoconocimiento, entrar en mí y saber qué cosas me generan tristeza, por ejemplo, miedo, por ejemplo, alegría, todas esas emociones que van apareciendo, qué es lo que lo detona, y sí o sí me llevan a entrar, o sea, a hacer un, vuelvo y digo, y perdón que sea tan reiterativa, un autoconocimiento para poder tener ese foco de atención en lo que quiero y nombrarla. Eso es muy importante.
nombrar la emoción, porque es que también es como si fuera malo nombrar, tengo rabia y me siento limitada de decir tengo rabia. O estoy triste y me siento limitada de decirte estoy triste, además en este tiempo que la felicidad tiene que estar en todo el tiempo, pues en todo el momento. Entonces, no, tienes que ser feliz, no, hay que lograr la felicidad. Hay una idealización de la felicidad. Como empezamos a escuchar eso de afuera y yo no soy feliz, yo siento una tristeza o yo siento un miedo, yo siento una rabia, entonces como que no me siento parte de y me voy excluyendo y me voy excluyendo porque sí, no me siento parte del mundo. Entonces es muy importante empezar a nombrar la emoción y entender que hace parte de nuestro ser. La emoción que te esté acompañando en este momento de la cuarentena, que puede suceder, que hoy estés tranquila, pero puede suceder que mañana estás devastado. Puede suceder que mañana, pasado mañana, tenés mucho miedo. Puede suceder también que otro día vas a tener esperanza, pero al siguiente día vas a estar con rabia. Puede pasar, porque es que estamos en tiempo de crisis y no es malo. Démosle nombre a esas emociones. Sí, a mí me gusta mucho y mis pacientes, las asistentes a nuestros talleres saben que es una de las recomendaciones que damos. Y es una película muy bien elaborada, es una película de dibujos animados que está muy bien elaborada, está muy bien trabajada desde los conceptos de las emociones, que yo sé que más de uno la ha visto y sobre todo aquellos que son papás de niños han visto esta película que es Intensamente. Si no se la han visto, invitación, por favor, en este tiempo, ojalá no se les pase por alto. Es más, se me acaba de ocurrir que puede ser un reto de estarse bien para estos Ah, días, sí, sí, sí. verse la película Intensamente. Y si ya se la vio, es más, si usted cree que se la sabe de memoria porque la ha visto muchas veces, vuélvasela a ver. Porque efectivamente es una película que tiene que permite visualizar eso que pasa aquí, que a veces es tan difícil comprender. Y a mí me llama mucho la atención de esa película como una analogía que hace, y es que en el cerebro hay un control de mando, ¿sí? Que es el que permite que la persona reaccione de X o Y manera. Y están las emociones ira, desagrado, tristeza, alegría y temor. Están ellas cinco. ¿Sí? Y entonces de las cinco, la que toma el control, esa hace que la persona reaccione. O sea, si es ira el que toma el control, pues eso se lanza a decir un montón de cosas, curioso, histérico. Entonces, me llama mucho la atención porque en cada persona hay una emoción que es la protagonista del control de mando, ¿sí? En la niña es alegría, en la mamá es tristeza y en el papá es furia, ¿sí? Pero lo bonito es que ni la niña es totalmente alegría, ni la mamá es totalmente tristeza, ni el papá es totalmente furia. No, esa es como su emoción, que es como la columnita vertebral, que es como la que está ahí paradita constantemente. Pero alrededor de esa emoción, que es la que tiene el control de mando, están las otras cuatro. Y en la medida en que esa emoción se relaciona bien con las otras, es que la persona entra como en cierto grado de equilibrio, ¿no? O que logra reaccionar. Porque ¿qué pasa en la película? Pasa que cuando al personaje le ocurre algo, enseguida las emociones se miran y ante esto qué hay que hacer y cómo hacemos y conversan un ratico y luego lanzan la reacción. Eso me parece muy bonito porque es lo que nosotros deberíamos hacer conscientemente. Y es, Así, primero, yo los invitaría a descubrir cuál es su emoción que es la dueña del control. ¿Sí? como Porque, predominante. exacto, ¿cuál es la predominante? Porque es que, vuelvo y digo, como no hay una emoción buena y una emoción mala, entonces el hecho de que, por ejemplo, para mí, yo he podido analizar en este tiempo que yo soy un tanto melancólica, un tanto tristona. Entonces yo me doy cuenta que mi emoción como constante es la tristeza. ¿Sí?
y que en medio de la tristeza, cuando yo me reconcilio con ella, cuando yo peleo con ella, empiezo a encontrar ciertos momentos de paz, de alegría, de tranquilidad. Entonces, una primera invitación que yo le haría a las personas es, preguntémonos cuál es la emoción que más tiempo me acompaña, cuál es esa emoción que es como la que está siempre constante. Vuelvo y repito, reconociendo que no hay emociones buenas ni emociones malas. Lo que hace bueno o malo es como el control que yo le doy, como la desmedida que permito que sea. La ausencia de inteligencia es la que me hace desbordarme la emoción y hacer que no sea tan positiva o que sea pues nociva. ¿Vale? Se nos fue, Y es que la se conexión está nos fue el como un internet. poco inestable. Yo creo que Internet nunca había sido Sí, tan bueno, usado como en yo esta creo que es época. importante que entendamos. Sí, exacto. Entonces, digamos que pedimos disculpas, obviamente, pero yo creo que entendemos que estamos en esta coyuntura. Así es, yo creo que Internet no ha sido usado así en otro tiempo. Y de hecho, paréntesis, yo me ponía a pensar hace poquito, ¿qué pasaría si esto no existiera? Pues no sé cómo sería esta situación. Bueno, ahí lo dejo. Interesante Volviendo al tema. tema, eh, Sophie decía algo muy importante y que me lleva a pensar en algo y es en tú hablabas de esa inteligencia que controla, ¿cierto? Que es la dominante. Y es importante como recordar nuestro cerebro. Recordemos que nuestro cerebro tiene una parte racional y tiene una parte emocional. Entonces, nuestro lado izquierdo es racional y nuestro lado derecho es emocional. Eh, hay, de acuerdo como a ciertas estructuras de personalidad, entonces cada ser humano tiende a ser o más racional o más emocional, ¿cierto? Entonces, ante una circunstancia, esta circunstancia, por ejemplo, que hoy nos, que hoy nos acompaña, que es el COVID-19, hay quienes aparece la parte racional. La parte racional es, no, esto definitivamente va a ser una cosa complicada, la economía se va a ir, o sea, desde una parte muy racional. Esto se va a demorar tiempo, esto requiere una parte muy lógica, muy racional. Pero hay quien lo ve desde una parte emocional. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué susto? Esto nos va a... que, por ejemplo, ahorita atendí a alguien que me decía, no, y si mi esposo se queda sin trabajo, entonces yo qué voy a hacer, qué vamos a hacer, y para pagar el arriendo, de una parte muy emocional, ¿cierto? Entonces, eso también depende mucho como de esas estructuras de personalidad. ¿Cuál es uno de los retos? Y es poder equilibrar esos dos. O sea, no pararme desde lo racional y no pararme tanto desde lo emocional, sino poder equilibrar esos dos, esos cerebros que si bien predomina más uno u otro, tengo la posibilidad y la habilidad sobre todo de empezar a equilibrarlos. Y va muy encaminado con lo que tú decías de las inteligencias múltiples. Entonces, ese empezar a identificar como esas habilidades en las que yo soy fuerte y cómo las puedo ir equilibrando, vuelvo y digo la palabra. Entonces, digamos que segunda invitación es, ¿tú tiendes a qué? Porque también de pronto desde pequeño te enseñaron a no sentir, te enseñaron a pensar solamente, a esto está pasando, listo, entonces que desde la lógica que tengo que hacer, pero olvido la emoción. Y así tenga tristeza o rabia o miedo o alegría, eh, pasa a un segundo plano. Y ahí es donde esa inteligencia emocional no aparece, pues donde no somos inteligentes emocionalmente. Exactamente.
Y ahí también es supremamente importante en virtud de ese autoconocimiento, de ese reconocimiento de cuál es mi inteligencia, cuál es mi emoción predominante, pero también cuáles son mis habilidades, cuáles son mi inteligencia, cuál es mi lado más dominante, si es de racional o es de emocional. O sea, en ese análisis de reconocerme, de saber, es que, hombre, que yo soy así, por eso reacciono así, es también ir analizando un poco cuáles son mis formas de gestionar la emoción. O sea, no existe un uno 2 3 para gestionar la emoción. Yo tengo mi uno 2 3 y ese no necesariamente funciona para el otro. Es más, comúnmente genera una emoción en el otro. Yo recuerdo de mi vida a alguien muy significativo para mí, alguien que es muy importante para mí, para mi familia. Oiga, a este hombre uno no podía llorar en frente de él, porque él se quería condenar de la ira cuando cualquiera lloraba. O sea, para él el llanto, yo no sé qué representaba en su momento, en mi corazón de niña y de joven, yo que decía, él no me quiere, él no me entiende, bueno, toda la cosa hacia él. Pero desde que yo empecé mi propio proceso, empecé a entender que el problema no era mío, el problema era de él con el llanto. O sea, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué fue lo que le pasó a él? ¿Qué fue? ¿Cómo gestiona el llanto dentro de él que no lo soporta? El llanto es mi manera. Yo estoy triste y es más, eso desarrolló en mí una cosa secundaria. Yo recuerdo que Martesal algún día me decía, tan rico que es llorar cuando uno tiene ganas. Y yo inmediatamente como que, no, a mí no me suena la idea. Y empecé a analizar el por qué no me suena la idea de tan rico que es llorar cuando uno tiene ganas, pero por qué no, si es que es rico comer cuando uno tiene hambre, es rico dormir cuando uno tiene sueño, es que hacer cosas cuando uno tiene ganas es muy rico, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿por qué no? Y entonces en algún momento también se lo comenté a Marta Isabel, y es que yo descubrí que a partir de este hecho que yo tengo con esta persona importante para mi vida, yo empecé a reprimir el llanto. Y cuando yo sentía la inmensa necesidad de llorar, yo empecé a hacer una fuerza impresionante por no hacerlo. Y cuando por fin conseguía llorar, ya tenía dolor de cabeza. O sea, era tanta la fuerza que había hecho que yo ya tenía una tensión muscular impresionante, que ya la cabeza me dolía, que ya eso me generaba una cosa muy horrible. Entonces, para mí llorar no se volvió tan liberador como lo es para otras personas. ¿Sí? ¿Y con qué quiero llegar a esto que les comento desde esta experiencia particular? Que cada uno de nosotros tenemos una forma particular de gestionar nuestra emoción. Cada uno tiene como ese hilito, como esa forma. ¿Qué es importante? Sanar eso, reconocerlo, sanarlo, identificarlo, reconciliarme con eso y vivirlo en tranquilidad. Hay quienes están tristes y quieren estar en silencio. Válido, hágalo, ¿sí? Pero también identifíquelo, o sea, no que se me vuelva un mutismo en el que el otro interpreta que yo estoy brava, pero yo no soy capaz de explicarle a otro, no, yo no estoy brava contigo, no pasa nada contigo, lo que pasa es que me siento frustrada con algo mío, o estoy triste, o me siento apesadumbrada y necesito un silencio, necesito un momento de silencio para gestionar mi emoción, ¿sí? Está el llorón, está el que se pone, el que tiene que poner música, el que tiene que como gestionarlo desde cierto ruido, está el que se encierra, está el que habla, ¿sí? Existen muchas maneras de yo expresar mi emoción y de gestionarla, que es supremamente importante en el desarrollo de la inteligencia emocional, saber cuál es mi manera, reconocer cuál es mi manera, reconciliarme con ella, porque a lo largo de la vida yo me pude haber encontrado dos o tres personas importantes que me han dicho que esa no es la forma correcta, ¿sí? Es que quedarse callado no es la solución, usted tiene que hablar, ¿sí? No necesariamente tiene que hablar, de pronto si hay un punto en el que debe hablar, porque es saludable, pero no tiene que hacerlo apenas siente la emoción. Entonces es como
en esa virtud inmensa del autoconocimiento, cuando yo desarrollo ese autoconocimiento, descubro cuál es cuál es ese algo que yo hago que me permite gestionar la emoción, me lo explico a mí, pero también se lo explico a mi entorno para que mi entorno no lo tome como del todo en su contra. Estoy triste, tengo ganas de llorar, y me voy a poner una lloradita, pues que la vamos a hacer, no es nada malo ni en contra tuya, ni en contra mío, y lo necesito. Hay algo muy importante con eso que tú dices, Sofi, y sí, estoy totalmente de acuerdo de que cada persona tiene su manera de gestionar. Fundamental es, obviamente, detectar esa manera de gestionar eh, y no tomarlo como excusa para quedarme ahí en esa emoción. Voy a poner un ejemplo. Mi manera de gestionar la emoción es quedarme callado. Entonces, lo utilizo como excusa, me quedo callada y guardo y guardo y guardo y guardo y no gestiono. O sea, porque la emoción persiste. Quédate callado porque es tu manera de mermar, pero hay que hacerse cargo de esa emoción. Mm, Hay que tramitar la emoción, ¿ya? Porque se podría convertir en esa excusa, ah, no, es que eso es así, y así manejo yo la emoción. Entonces, y por ejemplo, en la relación de pareja es algo que no es sano. Porque entonces, ¿por qué no es sano? O sea, no es que no sea sano quedarse callado. Bueno, a ver, cuando yo, por ejemplo, una de mis opciones, quedarme callado ante una situación de pareja, por ejemplo, obviamente, y mi pareja no lo hace, entonces para esa persona esto, el yo quedarme callado no lo va a tomar bien. Viene lo que tú decías, yo le expreso y le digo, quiero quedarme callado, ¿cierto? Pero hay quien se queda callado, 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 callado y nunca se habló. Entonces esa emoción o esa sensación que quedó ahí. Hay una sensación de malestar y persiste la sensación de malestar y ahí es donde no podemos caer. exactamente. Entonces, es tan importante ese reconocimiento de mi estrategia, de mi forma, como dice Martina, que no se vuelva la opción para justificarme, ¿sí? Es que mi forma es pegar el grito, entonces así soy yo y me voy a estar pegándole gritos a todo el mundo. No, ahí es donde ya empezamos a identificar qué es verdaderamente la inteligencia. Y entonces, ¿qué es la inteligencia? Es esa habilidad de hacer bien algo, ¿sí? Cuando tú ves a ese ingeniero que solucionó un problema impresionante y que una estructura le quedó supremamente bien y que es una solución gigantesca para un problema X, que es lo primero que se dice, qué persona tan inteligente. Eso mismo pasa con la emoción, y entonces yo digo, esta emoción yo la estoy tramitando de esta manera, pero esta manera como yo estoy tramitando mi emoción violenta al otro, maltrata al otro, hiere a las personas que me rodean o de alguna manera también me hiere a mí, porque a veces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el cutting? ¿Qué es lo que pasa con esas autolesiones? Que son el resultado de una ausencia de inteligencia emocional, de una ausencia, de una incapacidad de soportar la frustración, de soportar el dolor que yo tengo aquí adentro y yo tengo que generar un dolor físico. ¿Sí? Y yo puedo decir, que yo ahí no le estoy haciendo mal a nadie. Si no le estoy haciendo mal a nadie, me lo estoy haciendo a mí misma. Así. O que esa forma como yo lo estoy haciendo le está generando un dolor al otro. Y entonces cada vez que me sulfuro, cada vez que me pongo mal, le meto un grito a mi pareja, a mis hijos, a mi mamá, a mis hermanos, les hiero, les digo, así después yo vaya y pida perdón, así después yo vaya y reconozca y diga, pues sí, es que la embarré. Si yo no hago algo por equilibrar esa reacción, por encontrar otro mecanismo que no violente al otro y que no me violente a mí, tarde que temprano esa persona se va a cansar y se va a ir de mi vida, o esa mamá y ese papá pues nunca se van de la vida de uno, ¿no? Pero se va muriendo también el amor y también se va causando una herida en el otro, que
uno no quiere hacer, o sea, que conscientemente uno no quiere generar un dolor en la persona que uno ama o que lo ama a uno, no quiere. Entonces, eso también hace parte de la inteligencia emocional, es corregir ese algo que yo no estoy haciendo bien, identificar en qué forma yo no estoy gestionando bien la emoción y hacer algo por eso. Siempre se puede, siempre se puede. Habrá quien diga, es que no, yo nací así y me morí así. A mí me pareció muy bonito la explicación que hizo el padre Eduardo en el Evangelio del domingo en la misa de 6 de la tarde, porque él hablaba de eso, de caminar por la historia, de caminar por tu historia personal y analizarla y escudriñarla y mirarla. Y él decía, la persona que se priva de la transformación, del cambio, es, es infeliz. Porque es que entonces yo me voy a quedar parado y yo soy así, aplausos, pero eso realmente me está privando de una plenitud, me está privando de un disfrute, me está privando de un crecimiento, me está privando de muchas cosas hermosas. Y por eso cuando llegan estas cosas como la inteligencia emocional, pues hombre, apropiémonos de la información, analicemos qué podemos hacer, y ya que este tiempo nos obliga de alguna manera a detenernos en la rutina, pues atendámonos, no nos privemos de la posibilidad de atender. Y hay algo muy importante y es que, mmm, como tú dices, hay veces nos cuesta entrar en esa historia eh, por miedo, porque es que esa es otra emoción y es una gran emoción, es un gigante, como lo poníamos hoy en nuestro reto de Carpe Diem, que no sé si en la próxima podemos ahondar un poquito en ese miedo, porque yo creo que el miedo es algo que hoy está apareciendo mucho, pero hay veces no entramos en esa historia o no la reconocemos y es más cómodo para uno decir soy así por el miedo a entrar en esas heridas. Ahorita, esta semana atendí a una persona que es precisamente alguien muy callado, alguien que le cuesta expresar, eh, digamos que vino a consulta porque sentía que su vida estaba siendo muy monótona, aburrida, no tenía motivación, bueno, muchas cosas. Y cuando entrábamos un poquito en su historia y en él nos dábamos cuenta que se puso la coraza para no entrar. De hecho, de primerazo no sacó nada en consulta, o sea, le cuesta entrar. Entonces, es esa invitación a que no le tengamos miedo a lo que somos, no le tengamos miedo a lo que podamos descubrir, porque yo sé que podemos descubrir cosas muy buenas a pesar del dolor, a pesar de la historia compleja que se pudo haber tenido, a pesar de unos papás con ciertas circunstancias, bueno, a pesar de muchas cosas, sé que se encuentran siempre cosas muy buenas y es no estar parados en ese mecanismo de defensa, de soy así, me quedo así por miedo, ¿cierto? Y precisamente es lo que nos invita a que seamos diferentes y a que seamos mejores seres humanos, porque es que venimos a este mundo a caminar y no somos los mismos que éramos hace 5 o 10 años, nos transformamos y depende de cada uno de nosotros que esa transformación sea para mejorar o que sea una transformación eh, yo no sé si se podría o estaría bien dicho desmejorar, como para retroceder, como para no reconocer, ¿cierto? ¿De quién es la decisión? De cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros. Ahora, mmm, podría pasar que entonces, listo, ustedes hablan muy bonitos, ustedes dicen cosas muy bonitas, de qué trato, no logro como ser inteligente emocionalmente, o sea, no logro ante una adversidad poderme recuperar fácilmente, poder, por ejemplo, ante la tristeza, poderme recuperar fácilmente, no. Ahí es importante también evaluar
ya viene pues como el asunto de la salud mental propiamente, porque muchas veces podría pasar que nuestro cerebro, digamos, no tiene como esos neurotransmisores necesarios para yo poder tener esa emoción, dominarla y poder llegar a un equilibrio. Entonces puede haber un trastorno de depresión, un trastorno de ansiedad, una fobia, algo puede aparecer por ahí, que por mucho de que yo trate, y sí, ustedes hablan muy lindo y medio me motivo, pero otra vez. Y es persistente y es recurrente, en fin, ahí es importante pararnos, analizarnos y también decir, algo me está pasando y hacernos cargo de eso, Exactamente. si quieres. Bueno, ahora, también qué es importante aquí reconocer, entonces, ¿qué hace diferente a la inteligencia emocional en tiempos normales y qué la hace diferente en este momento específico? Y Marta Isabel ahorita le ponía nombre directamente y decía, estamos en crisis. Y efectivamente, estamos hablando de una crisis, estamos hablando de una crisis mundial. Y eso, de alguna manera, genera emociones. Pero ¿qué es lo que la hace diferente? ¿Qué es lo que hace que sea distinto el cómo abordo la emoción aquí en esta época de cuarentena o que yo la aborde en lo cotidiano? Uno de los factores es las distracciones. Y es que muchas veces funciona el distraerme y funciona el que yo tenga algunos mecanismos externos. Entonces, un ejemplo, yo tuve un problema con mi esposa antes de salir de la casa, pero yo en el trabajo tengo un buen amigo con el que converso a veces de los temas que me pasan en la casa y preciso justo en la hora del café nos sentamos a conversar y me dijo, pero porque está molesto, no sé qué, ¿verdad? Y entonces hablamos un ratico y bueno, como que eso me ayudó a calmar, ¿sí? Y cuando yo volví a la casa, pues ya no estoy tan molesto con mi esposa como lo estaba cuando salí. Y entonces la emoción ahí cambió de un momento hacia el otro. Es muy distinto a que eso me pase ahorita. Y es que pues yo ahorita entonces peleo con ella, pero es que estoy aquí con ella todo el tiempo. Y entonces la pelea puede persistir, el asunto puede crecer, yo puedo seguirme sintiendo más incómodo. Es más, pueda que ella no esté haciendo ya nada que tenga que ver con el asunto, pues yo estoy interpretando que la canción que escuchó o que el ruido que hizo o que esto que hizo es porque sabe que yo estoy bravo con ella, no sé qué, y entonces empieza la emoción como esa bolita de nieve y empieza a alimentarse de más nieve y a crecerse y puede gestar un problema más significativo, ¿sí? Entonces, ese es uno de los factores. Otro de los factores que se hacen presentes es que de alguna manera, ¿cómo lo explicara? Eh, esos momentos eh, en los que algo me pasa con el otro, yo puedo más fácil echarle la culpa al otro. Entonces, continuando con el ejemplo de la esposa, entonces yo le voy a echar la culpa a ella de que porque ella me sacó el mal genio, yo estoy indispuesto, yo estoy bravo, es culpa de ella. Ella sabe que eso no me gusta y lo hizo, entonces ella es culpable, entonces pongo la culpa en el otro. ¿Sí? Acá en este caso, al estar yo aquí en casa encerrado, de alguna forma eso también le permite a la otra persona defenderse y decir, es que la culpa no es completamente mía, también es suya. Y confrontarnos con el hecho de que es que yo también soy responsable de esto, yo también soy responsable de esas expresiones, de esas formas, de esas cosas que estoy haciendo mal, como decía Marta Isabel, duele, porque te duele ir hacia adentro, duele ir hacia adentro y reconocer, hombre, sí, yo soy, a mí no me gusta utilizar la palabra culpa, me parece que es una pequeña carga muy emocional, muy intensa, un peso muy grande, a mí me gusta más hablar de responsabilidades, y entonces reconocer, yo soy responsable de esto y de esto, y esto no lo puede solucionar ella cambiando, lo tengo que solucionar yo desde
hacer, desde realmente invertirle a eso que soy y a eso que quiero llegar a ser. Yo creo, Sofi, que otra situación pues, que se presenta es eh, lo que recibimos del medio todo el tiempo. Pues otro factor que afecta en esa inteligencia, es decir, en nuestra cotidianidad pues hay situaciones a nivel de laboral, a nivel de pareja, a nivel personal, normales, ¿cierto? Hoy, fuera de esas situaciones normales que se presentan a nivel laboral, a nivel de pareja, que no son tan normales, también de afuera. Entonces, las noticias que escuchamos, el escuchar de la economía, el escuchar de la salud, el escuchar de que vamos a quedarnos más tiempo, el escuchar todo ese ruido que viene de afuera hace que sea otro factor en contra de esa inteligencia emocional que de pronto en nuestra rutina diaria somos capaces de sobrellevar más fácil o de tener esa inteligencia. Hoy se convierte en un gran reto y en un desafío mayor. De ahí lo que habíamos hablado en otro momento de mermarle un poquito a esas redes y mermarle un poquito a esa bulla que viene de afuera. Pues ya bastante tenemos con la bulla de adentro de esta casa, de adentro de mi ser y de adentro de la casa física para seguir recibiendo bulla de afuera. Entonces, en uno de los programas decíamos como la posibilidad de mermarle un poquito. Sí, sí, y muy importante, pues digo, nos volvemos reiterativas con esto, es de encontrar fuentes de información confiables, preferiblemente recurrir a páginas específicas que sean del Ministerio de Salud, que sean, o sea, ir directo al origen, nunca leer esa serie de interpretaciones, porque es que es muy fuerte, redes sociales se convierten en un factor estresante en medio de eso, porque entonces hay todos los tipos de opiniones. Entonces está el que piensa que esto, está pues el que piensa que esto es una conspiración, ¿sí? Está el que piensa que el presidente es lo peor, está el que piensa que el presidente es lo mejor, está el que piensa, entonces cada uno piensa una cosa distinta, por lo tanto cada uno hace una lectura de esta crisis de una manera distinta y de esa misma forma hace una descarga y lo descarga en memes, en frases, en tratados, en videos, en canciones, o sea, se empiezan a gestar un montón de cosas y eso empieza a generar un ruido tan grande que no me permite escucharme a mí mismo, escuchar mi voz interior y tampoco me permite escuchar la voz de los más cercanos, escuchar la voz de ese familiar, de esa persona con la que yo convivo, de esa persona que me conoce también y que también requiere que yo me atienda un poquito, porque es que cuando yo me atiendo, pues, el otro también está beneficiado. Y entonces yo estoy aquí con este genio horrible, con esta forma horrible de reaccionar, que grito, que ofendo, que insulto, que maltrato, eh, y no me quiero medir en eso porque así soy yo, porque yo soy yo y punto. Y a mí me criaron a los golpes y me criaron a los insultos, aquí estoy parado y no me pasó nada, entonces yo puedo hacer lo mismo a usted y no le va a pasar nada, tranquilo. No, siempre se puede ser mejor, ¿por qué no vivir con más tranquilidad? ¿Por qué no vivir con más armonía? ¿Por qué no disfrutar un poco más la vida? Con la normalidad. Ahora, ahí entramos también hacia otro estado de bienestar que pareciera que es una exigencia gigantesca. No, estamos en cuarentena, tú tienes que estar armonioso contigo mismo, tú tienes que estar en un estado de libertad, de paz interior, de reconocimiento, de verdad. Y entonces, como estás en eso, tienes que ser feliz todos los días. Eso no es inteligencia emocional. ¿Por qué? Si a mí me acaban de llamar de mi empresa y me dicen es que tu contrato se cumplía el 30 o se cumple el 30 y hasta ese día vas, porque ya no te podemos sostener el salario, porque ya no te podemos sostener el pago de la seguridad social y entonces te vamos a despedir el 30. Yo no te puedo pedir que estés alegre,
que estés tranquilo, que estés lleno de esperanza y de paz. Que lo más lógico es que frente a esa noticia, tu reacción, tu emoción sea tristeza, preocupación, de pronto hasta rabia con la empresa o hasta rabia con ese jefe inmediato. Eh, hay, una, hay una normalidad en esa emoción. Es lógico, yo tengo que reaccionar, yo no puedo estar muerta de risa diciendo, ay, qué rico me despido. No, y más si de pronto ese trabajo yo lo quería, me gustaba, me apasionaba, pues entonces no voy a pedir desde ese aspecto. Entonces esa inteligencia emocional consiste en reconocer, sí, a mí me movieron las emociones con este despido me toma por sorpresa, me preocupa, me entristece, me cuestiona, listo, hagamos algo con eso, hagamos algo con esa tristeza, con esa ira, con esa preocupación, hagamos algo, gestionémosla, tratémosla, organicémosla. Si hay que llorar, se llora, si hay que conversar, se conversa, si hay que silenciarnos con un tiempo, silenciémonos, pero hagamos algo con esa emoción, es natural que esté, ¿sí? Cuando una emoción es insana, pues cuando aparece sin un detonante, pues cuando aparece sin nada, y entonces yo estoy aquí, nadie me hizo nada, yo no me he hecho nada, y me apareció una ira impresionante, yo agarré a puños a la pared, pero ¿por qué? No, hay que analizar qué es algo, pero llegó alguien y me quiso atracar, es más, eh, la emoción es necesaria. Si las emociones no existieran, no estaríamos vivos. Si no hubiese habido eh, seres humanos. ¿Por qué? O si no, uno ve un precipicio y si yo no siento miedo, me tiro, pues me muero. Y si un ladrón me va a atracar y yo en ese momento no siento esa emoción que me mueve y que hace que mi cerebro inmediatamente libere, a mí se me fue como es que se llama, libere, bueno, Una nina. eso, una, y me haga palpitar más rápido el corazón y haga que la sangre circule más rápido, pues yo no voy a salir corriendo y no voy a sobrevivir a la situación, ¿sí? Entonces, adrenalina, ya me acordé, yo no me puedo quedar ahí con las palabras atravesadas. Entonces, las emociones son necesarias para estar vivo, para sobrevivir, para estar en nuestro entorno. Entonces, es entender que indiscutiblemente todo esto que está pasando genera unas emociones. Analicemos qué emociones genera y qué estoy haciendo yo con esas emociones. Estoy parando desde el no, yo no siento nada, yo soy solo paz y alegría, aquí no pasa nada, y voy como represando esas emociones, o las estoy dejando desfocadas, y estoy dejando que pase con nosotros lo que tenga que pasar y les estoy haciendo daño a ellos y me estoy haciendo daño a mí, porque a mí me gusta comparar las emociones como con un río, y es, si tú empiezas a ponerle trampitas a ese río, a esa agua que va fluyendo, y empiezas a armarle trampitas y trampitas, como queriendo represar esa agua, tarde que temprano eso se va a desbordar. Y entonces va a romper la represa y entonces va a hacer estragos y se va a salir de su cauce. Con la emoción pasa lo mismo. Si yo pongo a jugar, a que reprimo, a que le pongo trampitas y reprimo por aquí, tarde que temprano, esa emoción se va a desbocar y va a generar estragos hacia afuera y va a generar estragos en mi ser. Entonces, en lectura, la invitación es estar en lectura de esas emociones, de eso que yo estoy pensando y que yo estoy sintiendo. Así es, Sofi, y no quiero dejar pasar algo que probablemente también estemos viviendo en este momento que ayuda a que no tengamos esa inteligencia emocional, y es que como el ritmo cambió, eh, como el ritmo cambió,
¿Se me fue? Ay, es que, no creas, yo quería hacer aquí una anotación, es que se empiezan a generar unas distracciones alrededor Sí. de uno y cuesta trabajo, es difícil, eso sí es un reto muy Sí, grande. sí. Pues entonces pasa Ya, un niño y ya, se distrae sí, uno. así es. Como el ritmo cambió, la carga es más alta, o sea, a ver, se creería que tenemos más tiempo, se creería que tenemos pues todo el día en la casa para hacer muchas cosas, pero paradójicamente es extraño porque sí hay más tiempo, pero también hay mucha más carga. Ujú, Entonces, por ejemplo, a nivel femenino, eh, están aquellas mujeres que trabajaban y, por ejemplo, había alguien que les ayudaba en casa y ya no está, entonces ya estás trabajando desde casa, no hay quien te ayude en la casa en tus oficios, entonces tenés que hacer el almuerzo, pues toda la comida, tenés que arreglar la casa, tenés que hacerte cargo de los niños, tenés que estudiar con los niños, tenés que trabajar, pues ya lo dije, y se aumenta. Entonces, eso también caso del hombre. Entonces puede que salga y trabaje o no sale, pero entonces está pendiente de todo. Pues algunos, entonces están pendientes de todos y uno creería que hay más tiempo, pero no siempre hay más tiempo. Entonces eso también hace que la emoción, que la carga emocional se aumente. Y por ejemplo, a mí especialmente me pasó cuando empezamos los estudios virtuales, porque yo decía, "Ah, por Dios, yo no estoy acostumbrada a esto y esto me movió y no me queda tiempo y entonces, ¿qué hago y cómo lo hago?" Entonces, generó un movimiento. Y ahí la inteligencia emocional también se ve afectada, también cuesta. Entonces, todo el tiempo estamos bombardeados por la emoción en este tiempo. Y yo creo que es algo, lo primerito, una de las primeras cosas también que debemos aceptar. ujú. Y aquí recurriendo un poco al programa anterior de la resiliencia, es que efectivamente este asunto de desarrollar la resiliencia y los que pudieron escucharlo y los que no pueden buscarlo, ya lo tenemos en YouTube, en nuestro canal de Carpe Bien, y la resiliencia se convierte en un factor que me permite hacerme flexible, hacerme creativo y coger como eso que está pasando y rediseñarme a mí mismo. O sea, es ser moldeable y es permitirnos estar en esa constante de la transformación. Y con el tiempo pasa también que también empezamos a generar expectativas demasiado altas de la cuarentena. Y entonces nos ponemos unas metas gigantes y como ya estamos al 100% en la casa, entonces queremos por fin terminar todos los arreglos que siempre quisimos hacer. Queremos terminar los oficios que siempre quisimos hacer. Y eso fue lo que me pasó a mí. A veces pasa que entonces a mí se me llenó la cabeza así gigante de yo necesito ahora sí leer todo lo que no había leído, organizar todos los cajones que no había organizado, clasificar todos los juguetes que no había clasificado, o sea, me empecé a llenar de un montón de tareitas y se empieza a convertir también en un motivo de estrés, en una carga, en algo que no está siendo útil para mi relacionarme con mi niño, para mi relacionarme con mi mamá, con mi esposo, con mi sobrino. Entonces, es reconocer que yo esto, en la medida en que sea flexible, puedo sacarle provecho o efectivamente se me puede convertir en una crisis aún más grande. Tras de la crisis que está pasando, entonces se van a generar crisis superiores después. Crisis como que separaciones, cansancios. Es que el cansancio llega a un punto en el que puede llegar a una crisis nerviosa, a una crisis de ansiedad. Entonces la invitación también es a eso, a pararnos un momento, como detenernos un momento y observar el panorama y decir, bueno, yo qué quiero y qué puedo hacer, porque también es qué puedo hacer, hay cosas que salen de mi control. ¿Sí? Yo estoy trabajando, tengo trabajo
en una empresa y la empresa aún me permite trabajar de manera virtual. Pues yo quisiera no trabajar en este momento, pero no puedo, porque lo necesito, porque mi hogar lo necesita y porque yo necesito ese dinero, o sea, porque representa muchas cosas, pero yo quisiera no hacerlo para poder estar al 100% con mis niños, para poder estar al 100% en otras actividades que desde la casa requieren mi atención y que en otros momentos yo no tenía que estar tan pendiente, pero quiero hacerlo. Se sale de mi control, entonces ahí es donde debo empezar a encontrar como las estrategias, cómo me organizo, cómo me ubico de tal manera que eso no se convierta en un conflicto en el hogar, un conflicto desde las emociones, y entonces yo empiezo a violentar las emociones de los que me rodean y empiezo a violentar mis propias emociones. Así es, Sofi. Es la invitación a que, digamos, con este programa de hoy podamos empezar a leernos, podamos empezar a tener un poquito más de conciencia y sobre todo muy importante, nombrar esas emociones como les decíamos ahorita, identificar cuáles son, cómo aparecen, nombrarlas, darles esa significación importante porque eso me permite empezar a tener un reconocimiento. Yo invitaría también a que en la próxima empecemos a abordar, pues, o sigamos abordando, obviamente, listo, ¿cómo logramos hacer eso? Ya hemos hablado, pues, como de todo esto, de lo que es la emoción, de por qué es difícil en este momento. Hemos dado un primer paso que es nombrémosla, autoconozcámonos, centremos en nosotros, pero también de pronto esas alternativas o esas estrategias que podemos empezar a utilizar para nosotros tener una buena inteligencia, una inteligencia emocional en este tiempo. Exactamente. Y eso sería como ya a modo de ir concluyendo, y es que en el siguiente programa nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar en cómo desarrollo mi inteligencia emocional. Y para que nos vayamos hacia eso, yo quiero darles una invitación muy grande a todos, y es, viajemos un poquito a nuestra infancia. A mí este tiempo de cuarentena me ha servido muchísimo para reconocer a mi niña interior. Algunos los que de pronto han escuchado nuestro programa con un poquito de frecuencia se han dado cuenta que hubo un programa en el que hablamos de los niños interiores, ¿sí? De ese niño interior. Y fue un programa muy bonito y fue un programa que me llevó a mí a reflexionar mucho sobre mi niña interior y sobre la atención que yo he tenido sobre ella. Y y es que es al niño, es en la infancia donde a uno le enseñan o no le enseñan a gestionar sus emociones. ¿Sí? Porque un niño no sabe qué emoción tiene, un niño no sabe que tiene frustración, un niño no sabe que tiene rabia, o no sabe que tiene tristeza, o no sabe que tiene alegría. Solamente sabe que o eso se siente muy grande, o se siente muy chiquito, o se siente muy intenso, o te dan ganas de pegar, o te dan ganas de llorar, o te dan ganas de aruñarte, o te dan ganas de jalarte el pelo. O sea, el niño no reconoce cómo se llama la emoción y qué tengo que hacer con ella. Solamente hace lo que instintivamente siente que de alguna manera libera la emoción. Entonces se tira al piso y da patadas y le da cabezazos al piso. Eso es lo que hace un niño instintivamente. Todos nosotros fuimos niños, todos. Por lo tanto, todos en algún punto de nuestra historia no supimos cómo se llamaba esa emoción y no supimos qué hacer con ella e hicimos algo que papá o mamá o abuelo o tía, quienes nos criaron, catalogaron como bueno o como malo. Y a partir de ahí nos empezaron a dar información sobre nuestras emociones. Entonces yo no puedo sentir tristeza porque mi papá se puso bravo cuando yo me puse llorar. O yo no puedo sentir rabia porque mi mamá me regañó o me pegó muy duro porque yo le pegué una patada a la pared o al juguete o porque yo le pegué un puño a mi hermano. ¿Sí? Entonces, como el niño no supo y papá y mamá en su momento no sabían, porque lamentablemente, pues desde mi caso, ese término de la inteligencia emocional no se conocía y mi mamá hizo lo mejor que pudo, pero no había este concepto, entonces no podía pegar, ella debería. Entonces,
en su momento no hubo quien nos lo explicara. Pensémonos, vámonos un poco a nuestra infancia y hagamos un poquito de historia. Recor Vayamos a recorrer un poquito nuestra historia y les voy a dejar como de tarea, como un ejercicio de escribir. Escribamos esas cosas que recordamos de nuestras emociones en la infancia. Cuando a mí se me perdió un juguete que me gustaba mucho, yo me acuerdo que sentí esto y que hice esto y que mi papá hizo esto y no sé qué. O sea, puede ser desde lo positivo, puede ser desde lo negativo, puede ser que ese papá en medio de esa sabiduría que tenía en ese momento pudo explicarme con amor, con ternura y yo lo entendí. Pudo ser que eso no pasó. Escribamos, reconozcamos, hagamos un poquito de recorrido y así vamos a estar un poco más preparados para el siguiente programa en el cual vamos ya a entrar directo a hablar de cómo desarrollar esas habilidades propias de una persona inteligente emocionalmente. Y también me gustaría mucho que en el otro programa lográramos como identificar, poner un poquito más de nombre a las emociones, porque uno tiende a confundirlas mucho y entonces uno tiende a darle o a volverla diagnóstico o a minimizarla. Entonces, yo estoy triste, no, yo no estoy triste, yo estoy depresiva, yo la estoy por acá. Y resulta que yo no estoy depresiva, yo estoy triste, estoy triste por algo específico. O yo estoy deprimida, yo tengo una depresión, no le paremos bolas, es una tristeza y una bobada, la que no hay que pararle bolas, es la baja y resulta que tienes que pararle bolas porque sí, requiere una medicación, requiere una atención profesional, requiere un manejo adecuado, requiere atención y yo la estoy minimizando, yo estoy diciendo que no es depresión, sino que es una tristeza y boba que estoy teniendo. No es que a mí se me va a quitar esta bobada, hay que ponerle cuidado. Entonces, yo diría que el siguiente programa podemos desglosar un poco más las emociones, darles como esos grados, esas magnitudes y a partir de eso también como qué herramientas, de qué herramientas nos podemos pegar para desarrollar inteligencia emocional. Ojo, el cuento del loro viejo no aprende a hablar, eso está mandado a recoger. Sí, sí aprendemos. Esas son las maravillas de la inteligencia emocional. Las podemos desarrollar en cualquier momento de nuestra vida, cualquiera. Desde el ser muy pequeñito hasta el ser un abuelito de 70, 80 años, si él quiere desarrollar inteligencia emocional, lo puede hacer, si quiere. Yo creo que tú dijiste la clave, Sofi, está en el querer, está en el deseo. Si tú lo quieres hacer, se puede. Si no, ahí se quedará. Y ahí sí no aprenderá a hablar. Sí, sí, me parece que es importante como que vamos a ir entonces cerrando este programa y obviamente pues invitarlos a que no se pierdan el próximo porque daremos ya esas herramientas para poder desarrollar esa inteligencia emocional. Como les decíamos ahorita, eh, bueno, además de las tareas que Sofi deja, que es poder escribir y poder entrar en nuestra historia, no tengamos miedo. Ahorita les decíamos, no tengamos miedo de entrar y de darnos cuenta, es una gran posibilidad y una gran oportunidad. Eh, Date cuenta, yo también quiero dejar como la tarea de esta semana, qué aparece, o sea, cuáles son esas emociones que aparecen y nombrarlas. O sea, ojalá tengamos un cuaderno o un tablerito, algo donde empecemos a escribirlas. Alegría, tristeza, pues que empecemos a identificarlas y a nombrarlas. Es muy importante. Bueno, no sé, nos despedimos. Pedimos nuevamente decirle a Freddy que lo extrañamos mucho, darle las gracias a Frecuencia Estéreo, darle las gracias a Juan Carlos, a Freddy por hacer posible este espacio, pensado en la comunidad, pensado en llegar a todas las personas y sus necesidades, que realmente han hecho una tarea muy bonita durante todo este tiempo, desde lo informativo, desde lo espiritual, desde la música, que también nos alegra, entonces darles las gracias a ellos. Ojalá intentaremos ponernos de acuerdo, es que ahí es donde las agendas se nos cruzan y nuestro ser mamás y esposas también entran ahí a jugar. No nos hemos podido poner de acuerdo con Freddy,
para poder hacer el programa así ya pregrabado los tres, pero bueno, si nos logramos poner de acuerdo, prepararemos el siguiente programa con la guía de Dios. Darle las gracias a todos por escucharnos e invitarnos a seguir nuestras redes, a seguir esos retos, a seguir a Frecuencia Estéreo y todas las cosas que también nos ha estado ofreciendo. Y no, muchas bendiciones para todos, muchísimas gracias. Así es, así es. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Tú lo decías, a Freddy, a Juan Carlos, a todos los que están allí. Y también quisiera que dejáramos, recordáramos nuestros números de teléfono. Sabemos que este es un tiempo que no es fácil, este es un tiempo que si alguien está presentando situaciones complejas, sabemos que hay muchos profesionales que pueden, a los que pueden acudir y pues nosotros también estamos atendiendo desde nuestras casas porque Carpe Diem sigue vivo. Carpe Diem sigue en movimiento. Entonces se pueden comunicar al 310-842-4847. O al 311-774-9898. Así es. Un abrazo. Dios los bendiga y muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. Chao.